Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Hoy vamos a sumergirnos en una joya del cine que retrató como pocas, o me atrevería a decir ninguna, al hombre que tuvo en vilo al mundo entero, Hitler. La Caída se estrenó en el 2004 y nos metió de lleno en la mente de uno de los personajes más perturbadores del siglo XX. No nos mostró al Hitler del poder absoluto, sino al del final, acorralado, paranoico, oscilando entre la negación y la desesperación. Un ser quebrado, aunque sigue siendo muy difícil llamarlo humano. Pero lo más increíble de esta película y el verdadero corazón de este video es la actuación de Bruno Ganz. Lo que tuvo que pasar para transformarse en Hitler, el nivel enfermizo de detalle que logró en su interpretación y cómo su trabajo terminó trascendiendo lo histórico para volverse parte de la cultura pop. Así que en el video de hoy acompáñenme a explorar La Caída. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. La Caída no es una película de guerra en el sentido clásico. No hay grandes batallas ni escenas épicas de combate. No es una historia de héroes enfrentándose al enemigo ni de sacrificios en el campo de batalla. Lo que nos muestra es algo muchísimo más crudo. La derrota total del nazismo desde adentro, el derrumbe psicológico de un régimen que hasta hacía poco se creía invencible. La historia nos lleva a abril de 1945. Berlín es un cementerio de escombros y fuego. El ejército rojo avanza sin piedad, tomando la ciudad cuadra por cuadra, y lo que alguna vez fue la capital del Reich ahora es solo un símbolo de colapso. Mientras el sonido de los bombardeos resuena en la superficie, bajo tierra, en el búnker de la Cancillería, Hitler y su círculo más cercano viven una realidad completamente distinta. A pesar de que todo está perdido, el dictador sigue creyendo que puede dar vuelta a la situación, moviendo tropas inexistentes en un mapa, aferrándose a una fantasía en la que Alemania aún puede ganar la guerra. Pero a su alrededor la realidad es otra. Los soldados y oficiales que lo rodean están divididos entre el fanatismo ciego y la desesperanza total. Algunos generales intentan hacerle ver que la guerra ya está perdida y que rendirse es la única opción sensata, pero Hitler los desprecia y hasta los trata de traidores. Su desprecio hacia su propio pueblo queda expuesto cuando un general le advierte que deben negociar la rendición. Caso contrario, el país sería arrasado. La respuesta de Hitler es escalofriante. Si el pueblo alemán no pudo ganar la guerra es porque era débil y no merecía sobrevivir. Es el momento en el que su supuesto líder supremo deja de lado cualquier máscara y confirma que nunca le importó su gente, solo su propia visión de grandeza. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Sin embargo, la película también nos muestra momentos inquietantes de su lado humano. Lo vemos acariciar a su perro Blondie con ternura, tratar con cortesía a su secretaria y hasta bromear con quienes aún lo rodeaban. Pero esas pequeñas muestras de afecto no lo hacen menos monstruoso, sino todo lo contrario. Nos recuerdan que no estamos viendo a un villano de caricatura, sino a un ser humano real, que en un momento puede hablar con calma sobre la mejor forma de suicidarse y al siguiente ser amable con alguien como si nada pasara. Antes del fin toma una última decisión, se casa con Eva Braun, su pareja de toda la vida, en una ceremonia breve y sin emoción. No es un acto romántico, sino más bien un trámite. Horas después ya está discutiendo con frialdad sobre cómo matarse para asegurarse de que su cadáver no caiga en manos del enemigo. No hay dramatismo, no hay duda, solo una decisión tomada con la misma lógica que usaría para firmar cualquier documento. Mientras Hitler se hunde en su delirio, los que lo rodean reaccionan de distintas formas. Hay oficiales que intentan huir, escapando de una sentencia de muerte segura. Otros se suicidan en sus escritorios, convencidos de que el mundo sin Hitler no tiene sentido. Se cree que el mismo ministro de propaganda, Joseph Goebbels, además de su esposa Magda, convenció a varios de sus colaboradores de que el mundo que venía sería un infierno en manos de los soviéticos. Según la propaganda nazi, los soldados rusos traerían un reinado de terror, masacres, violaciones y el exterminio total de Alemania. Muchos de los que se quitaron la vida lo hicieron con esa idea en mente. Pero ninguna decisión es tan aterradora como la de Magda Goebbels. Convencida de que un mundo sin el nazismo no merecía existir, toma una de las decisiones más escalofriantes de la película: matar a sus propios hijos. Una escena desgarradora muestra a sus pequeños durmiendo, sin saber lo que está a punto de pasar. Una de las niñas se resiste, empieza a llorar al darse cuenta de que lo que su madre le está dando no es para ayudarla a dormir, sino algo mucho peor. No hay emoción en el rostro de Magda, solo la convicción fanática de que sin el Reich la vida no tenía sentido, ni siquiera para su propia familia.
Pero también hay quienes, al pesar del caos, siguen fieles hasta el final. Los últimos días del Tercer Reich no solo fueron una lucha entre el nazismo y los aliados, sino entre los propios seguidores de Hitler, los que aún creían en él contra lo que finalmente comprendieron la mentira en la que habían vivido. Was Sie da reden, ist Pappe. Ist denn diese mörderische und selbstmörderische Art des Umbringens aus Prestigegründen wirklich die einzige Möglichkeit? Otro aspecto perturbador de la película es cómo muestra la influencia del nazismo sobre las generaciones más jóvenes. Mientras los altos mandos intentan escapar o quitarse la vida, hay adolescentes de 14 o 15 años que aún están convencidos de la victoria. Son los últimos soldados del Reich, niños adoctrinados desde la infancia que se niegan a aceptar la realidad. Hitler, en un acto total de desconexión con el mundo exterior, sigue condecorando a estos jóvenes como si fueran la última esperanza de Alemania. Cada rincón del búnker es un reflejo de un régimen que se derrumba. Afuera la ciudad está en llamas. Adentro el poder de Hitler ya no es el de un líder supremo, sino el de un hombre atrapado en su propia locura, rodeado por aquellos que aún lo siguen o que ya no pueden escapar. En esos últimos días, Berlín no solo era una ciudad en ruinas, era el escenario de un derrumbe moral, un lugar donde el miedo, la lealtad ciega y la desesperación convivían en el mismo aire enrarecido de un imperio que se desvanecía. La tensión era constante, no hay un momento de respiro porque sabemos exactamente cómo va a terminar. Pero lo que hace que la caída sea tan impactante no es solo su historia o su fidelidad histórica. Ahí es donde entra Bruno Ganz, porque si esta película todavía sigue resonando hoy, en gran parte es por su actuación. Allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Todo comenzó cuando el productor y guionista Bert Eichinger encontró en una librería el libro El hundimiento de Joachim Fest. Al leerlo supo inmediatamente que ahí había una película, pero lo que realmente le dio forma al proyecto fueron las memorias de Traut Junke, la secretaria personal de Hitler, quien relató hasta la última hora cómo vivió los últimos días del Führer dentro del búnker. Con estas dos obras como base, Eichinger decidió llevar la historia al cine. Para dirigir el proyecto eligió a Oliver Hirschbiegel, un director con experiencia en historias de gran tensión psicológica. La elección del elenco fue clave. Bruno Ganz fue seleccionado para interpretar a Hitler y su transformación fue total. A lo largo de los años, el cine y la televisión han retratado a Hitler de distintas maneras. En El Gran Dictador de 1940, Charlie Chaplin lo satirizó como un tirano ridículo, burlándose de su discurso y sus delirios de grandeza. En Los Juicios de Nuremberg en 1961, aunque no aparece físicamente, su presencia se siente en los testimonios de sus crímenes. En Hitler, The Lasting Days de 1973, Alec Guinness lo interpretó con un enfoque similar al de La Caída, pero con menos realismo y menos profundidad. Más reciente, en Valkyria de 2008, Kenneth Branagh y otros actores retratan el intento de asesinarlo, pero Hitler es más una sombra que un personaje central. Bruno Ganz entendió desde el primer momento que si aceptaba el rol tenía que hacerlo a un nivel de detalle enfermizo, y así lo hizo. Para empezar, estudió horas y horas de grabaciones originales, no solo discursos públicos, sino también las conversaciones privadas de Hitler que habían sido registradas en secreto. Ahí descubrió que su tono de voz no era siempre el mismo. En los discursos era agresivo y enérgico, pero en privado podía sonar pausado, casi apagado, con cambios bruscos de humor. Ganz pasó meses entrenando su voz hasta que logró imitar casi a la perfección esas variaciones. Pero la transformación no fue solo vocal, también estudió su postura y sus tics. Hitler tenía Parkinson en sus últimos años, algo que se nota en la película en los temblores de su mano izquierda y en su forma rígida de moverse. Ganz no improvisó estos gestos, sino que los reprodujo con base en testimonios y videos históricos. El proceso fue tan intenso que, según el propio actor, por momentos se sentía inquieto con el personaje, no solo por lo que representaba, sino porque pasar tanto tiempo dentro de su cabeza empezaba a afectarlo. Cuando terminó el rodaje, dijo que le costó muchísimos meses volver a verse a sí mismo en la pantalla. Su actuación fue tan impactante que muchos historiadores la consideran la más fiel jamás vista en el cine. No había exageraciones ni dramatizaciones innecesarias, era puro realismo. En cuanto a la crítica, fue unánime. Ganz estaba en otro nivel. La película fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera y ganó múltiples premios en Europa. Sin embargo, hubo una ausencia notoria. Bruno Ganz no fue nominado al Oscar. A pesar de que su actuación quedó grabada en la historia del cine, la Academia de Hollywood decidió ignorarlo. Nunca hubo una respuesta oficial, pero muchos creen que el tema era demasiado polémico para Estados Unidos.
Lo irónico es que mientras Hollywood lo ignoraba, Internet lo convirtió en un fenómeno cultural. La famosa escena en la que Hitler explota de furia en el búnker se volvió uno de los memes más populares de la historia, con subtítulos falsos sobre todo tipo de temas. Desde videojuegos hasta política, cualquiera podía ser el motivo de enojo para Hitler. Pero más allá del meme, la actuación de Bruno Ganz sigue siendo una de las más impactantes jamás vistas. Otro punto clave que vuelve única a esta película es su fidelidad histórica. La caída no se basa en una única fuente, sino en varios testimonios de personas que estuvieron en el búnker con Hitler durante sus últimos días. El rodaje se llevó a cabo entre septiembre y noviembre del 2003 y se recrearon los interiores del búnker en los estudios de Múnich, mientras que las calles devastadas de Berlín se filmaron en San Petersburgo, Rusia. Para darle más realismo, se construyó una réplica completa del búnker en la Bavaria Film Studio de Múnich, con cada detalle basado en planos y descripciones históricas. En cuanto al presupuesto, este fue de 13.5 millones de euros, una cifra relativamente baja para una producción de este nivel. Sin embargo, la película fue un éxito descomunal, recaudando alrededor de 100 millones de dólares en todo el mundo. Como les mencioné antes, la película toma mucho del libro Memorias hasta el último momento, donde cuenta de primera mano cómo fueron esos días encerrados bajo Berlín. De hecho, el personaje de la secretaria en la película, interpretado por Alexandra María Lara, está basado en ella. Pero lo más impactante es que la verdadera Traut Junge aparece en entrevistas reales al inicio y al final de la película, dándole aún más peso a la historia. Este nivel de detalle es lo que hace que La Caída no se sienta como una película más sobre la Segunda Guerra Mundial, sino como una reconstrucción aterradora de lo que pasó en esas últimas horas. Y eso nos lleva de nuevo a un punto clave, la actuación de Bruno Ganz, que no solo hizo historia, sino que prácticamente revivió a Hitler en la pantalla. Pero más allá de la increíble interpretación de este actor, hubo muchas personas que odiaron la película por considerar que humanizaba a Hitler y por la omisión de su suicidio en pantalla. Para algunos críticos y espectadores, mostrarlo en momentos de vulnerabilidad, acariciando a su perro, siendo amable con su secretaria o simplemente como un hombre derrotado, podía generar empatía no deseada. Decían que verlo así hacía que la gente olvidara los crímenes que había cometido. También hubo enojo por cómo se representó su muerte. La película no muestra directamente su final, solo el impacto en quienes lo rodeaban y lo que ocurre después. Algunos lo vieron como una decisión artística acertada, pero otros lo interpretaron como una forma de suavizar su final. El director salió a defenderse y explicó que la idea nunca fue generar simpatía por Hitler, sino mostrar su caída con total realismo. Según él, era más aterrador ver que una persona común podía ser capaz de semejantes atrocidades. Básicamente, el mensaje era: Hitler no era un monstruo de película, era un ser humano real, y eso es lo que la hace todavía más perturbadora. A pesar de la polémica, La Caída fue un éxito de crítica y público, pero muchos creen que estas controversias influyeron en que Bruno Ganz no fuera nominado al Oscar. Was mir hilft, Hitler sagen wir mal, den Hass auf Hitler, den ich auch habe, zu bewältigen. Aber ich kann ihn nicht nur hassen, sonst kann ich ihn nicht spielen. Ich denke, ich werde mich ein paar Mal wehren müssen, wenn Leute, die das in das falsche Dings bekommen haben, sich bei mir anbiedern wollen oder so etwas, aber das fällt mir nicht so schwer. La Caída la vi cuando tenía 15 años y 20 años después me volvió a incomodar. Es increíble cómo un tipo consiguió llegar al poder con promesas vacías, discursos llenos de odio y aprovechándose del descontento de un país en crisis. Y no solo eso, sino que logró instalar la idea, aceptada por muchos en su momento, de que era un profeta y un ser perteneciente a una raza superior. Y La Caída refleja todo esto de una manera brutal. No es solo una película de guerra, es una reconstrucción detallada y cruda de un régimen en ruinas y de un hombre aferrado a una realidad que ya no existe. Pero bueno amigos, ahora quiero saber ustedes qué piensan. ¿Les parece que esta película logra reflejar bien al monstruo que fue Hitler o creen que realmente lo humaniza demasiado? Todo lo que tengan que decir, déjenmelo en los comentarios. Y también no se olviden dejar sus recomendaciones de futuras películas que les gustaría que analicemos a fondo. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.